A ver. La etapa oscura o la edad oscura, chicos, fue un periodo de crisis en los Balcanes o en Grecia, en la historia griega, que obviamente se terminó desarrollando producto de las invasiones de pueblos indoeuropeos. Diversos pueblos invadieron Grecia. Los jonios, quienes fundarían Atenas, los dorios, que introducen el hierro, quienes fundarían Esparta, los eolios, por ejemplo. Bueno, estos pueblos, después de invadir los Balcanes, en la llamada edad o en la llamada etapa arcaica, como les decía, estos pueblos impulsaron la fundación de polis. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es una polis? ¿A qué se llama una polis, chicos? A ver. Profe, la polis es una ciudad-estado, no te olvides, ciudad-estado, o sea, una ciudad independiente. Bueno, recuerden que estas polis o ciudades-estado van a lograr tener mayor poderío en otra etapa, en la llamada etapa clásica. Y justamente ahora nos tocaría hablar de esta etapa, la etapa clásica. Y una de las polis que debemos nosotros tener siempre presente, ¿ya? Y no olvidarnos para un examen es el caso de Atenas. Uh-huh. Sí, recuerden Atenas, chicos. Atenas, por ejemplo, ¿dónde se ubicó? Fácil, si te preguntan dónde se ubica Atenas, en la península del Ática, pues. ¿Dónde queda la península del Ática? No te olvides que la península del Ática se ubica dentro de los Balcanes, ¿ya? La península del Ática se ubica dentro de los Balcanes. Uh-huh. Una de las cosas, por ejemplo, que debemos tener en cuenta aquí es que Atenas termina siendo la polis más importante, sobre todo porque en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto cultural destacó. Hubo muchos avances. Recuerden que los atenienses son descendientes de los jonios, un pueblo invasor que durante la Edad Oscura se estableció en los Balcanes. Ellos fundaron la ciudad de Atenas, por lo tanto los atenienses son descendientes de ellos. La principal actividad económica, chicos, de los atenienses fue el comercio. No te vayas a olvidar, ¿eh? El comercio se convirtió en la principal actividad económica de Atenas. ¿Mm? Ahora, otra de las cosas que de repente debemos también tener presente nosotros es que la ciudad de Atenas, o la polis de Atenas, se encontraba sobre todo eh, dentro de Atenas se establecieron tres grupos sociales, los llamados eupátridas, los llamados metecos y los llamados doulios. ¿Ya? Repito, están los eupátridas, están los metecos y están los doulios. No te olvides. ¿Ya? Ahora, de estos, eh, por ejemplo, de estos lugares, eupátridas, ¿no? De estos sectores eupátridas, metecos o doulios, te pueden preguntar quiénes son los descendientes de los jonios. Los descendientes de jonios son los eupátridas. Ellos son los descendientes de jonios, de los fundadores. Por eso es que ellos conformaban una especie de nobleza, una especie de aristocracia dentro de Atenas. Además, no te olvides que ellos eran considerados ciudadanos. Es decir, ellos eran los únicos dentro de Atenas que tenían derechos. No te vayas a olvidar, ¿eh? Los únicos que podían ejercer, ¿no? Por ejemplo, la política, los únicos que podían participar en las decisiones del Estado. Ahí está, ellos, los llamados eupátridas. ¿Mm? Recuerden que además de los eupátridas, ¿no? Además de este grupo, tenemos a los metecos. Profe, ¿quiénes son los metecos? Los metecos, chicos, eran los extranjeros. Ellos se dedicaban, por ejemplo, al comercio. Como no habían nacido en Atenas, ellos no tenían derecho a ejercer la ciudadanía, a formar parte de la democracia. ¿Ya? Ellos no van a participar dentro de la democracia. Los doulius, este grupo, miren, los doulius, que eran esclavos, tampoco ejercían la democracia. O sea, ni el meteco ni el doulio ejercían la democracia.
¿Ya? Eso es un punto importante, no debemos olvidar esa parte. Ahora, las mujeres, a pesar que fueran eupátridas, tampoco podían participar en la vida democrática ateniense. Ellas también estaban privadas de formar parte de las decisiones del Estado, o de la ciudad-estado en este caso. Recuerden que únicamente entonces los varones eupátridas mayores de 18 años podían ejercer los derechos democráticos. Incluso estos varones se terminaban reuniendo en una plaza pública llamada Ágora. No te olvides, ¿ah? La plaza pública se denomina Ágora. Importante recordar esta parte. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra de las cosas, por ejemplo, que siempre es importante tener presente es la forma de gobierno, la política, pues. Si por ahí te preguntan, uh-huh, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno tuvo Atenas? Recuerden que Atenas tuvo varias formas de gobierno. Atenas tuvo muchas formas de gobierno. En un comienzo fueron una monarquía, recuerden. Primero fueron una monarquía gobernada por reyes, ¿verdad? Luego pasaron a ser una aristocracia, o sea, a ser gobernados por nobles, aristocracia. Luego pasaron a tener una forma de gobierno llamada timocracia. No te olvides la timocracia, pues timocracia. Claro, recuerden que cuando yo te hablo de timocracia, estoy hablando de qué. Cuando te hablo yo de timocracia, estoy hablando de el gobierno de la gente adinerada. Y ahí aparece un personaje, Solón. Profesor Solón, sí. Recuerden que en la aristocracia había un gobernante importante llamado Dracón. Dracón había establecido esclavitud por deudas. Sí, él había impulsado la esclavitud por deudas. Solón, durante su gobierno, él va a eliminar, te olvides, él eliminó la esclavitud por deudas. Solón elimina la esclavitud por deudas. Dracón había establecido un código, llevaba su nombre, código draconiano, un código muy importante por las leyes severas, y estableció que si tú le debías dinero a otra persona, tenías que convertirte en su esclavo. Solón eliminó esto durante la timocracia. Después llegó un periodo muy triste para Atenas, la llamada tiranía. ¿Sí? Debemos recordar que Atenas pasó a ser gobernado por tiranos, y después de la tiranía, Atenas va a empezar a vivir una etapa nueva, distinta. Clístenes, el personaje que vemos aquí de amarillo, fundó como forma de gobierno la democracia. Pero recuerden que la democracia en Atenas era una democracia esclavista, ¿ya? Una democracia que defendía el sistema de esclavitud. Su gran reformador social fue obviamente Clístenes. ¿Ya? No te vayas a olvidar, eso es importantísimo, importantísimo. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de instituciones políticas, debemos recordar, por ejemplo, que en el poder legislativo habían dos tipos de asambleas, la bule y la eclesia. ¿Cuál era la diferencia entre estas asambleas? Fácil, que la bule era una especie de senado, o sea, un consejo que se encargaba de crear leyes. Habían 500 personas ahí que trabajaban y creaban leyes. Pero la eclesia, que era la asamblea del pueblo, la asamblea popular, era la encargada de aprobar las leyes. O sea, ellos verificaban que las leyes creadas en la bule, ¿sí? Sean buenas leyes, ¿no? Y después de evaluarlas, las terminaban recién aprobando. Además, recuerden que la iglesia se encargaba de declarar la guerra o firmar, en todo caso, la paz. Y para poder tú formar parte tanto de la iglesia como también de la bule, tenías que tener como requisito el haber cumplido 18 años de edad. Ya, no te vayas a olvidar, eso fue el requisito. Profe, una pregunta, y en el aspecto del Poder Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo tenemos aquí a los arcontes. Son 9 magistrados, 9 personajes, que se encargaban de gobernar Atenas, la polis de Atenas. Tenían su cargo, terminaba teniendo una duración de un año. Un año era el tiempo que duraba el cargo de estos personajes. Pero también teníamos aquí a los estrategas. Profe, ¿quiénes eran los estrategas? Eran jefes militares. Durante las épocas de paz se encargaban de preparar a los ejércitos.
y durante la época de conflicto se encargaban de dirigir los batallones para enfrentar, por ejemplo, a los enemigos. ¿Ya? Y hablando de conflictos, chicos, hablando de conflictos, recuerden que hay un gran conflicto que se dio en este periodo, las llamadas guerras médicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Las guerras médicas. ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? Pregunta puede ser para el examen, ¿eh? Fácil, ¿no? Las guerras médicas se enfrentaron a las polis griegas y al imperio persa. A las llamadas polis griegas, las ciudades-estado en Grecia, y a los persas. Ya, no te vayas a olvidar. Importante tener en cuenta eso. Ahora, otra cosa que debemos tener también presente es la expansión militar de los persas. Sí, la expansión militar, profesor. Claro, el imperio persa, chicos, hay que decirlo así, el imperio persa estaba gobernado por una familia llamada Aqueménida. Los persas querían expandirse, querían controlar la península donde vivían los griegos. Querían controlar, ¿qué cosa? Los Balcanes. Además, querían controlar el comercio en el mar Egeo. Por eso decimos que había una rivalidad comercial tanto entre persas y griegos. No te vayas a olvidar, ¿eh? Hay una rivalidad comercial fuerte entre griegos y persas. Estos son los dos motivos, las dos causas por la cual se terminan enfrentando ambos pueblos. Ahora, ¿hay un pretexto? Dígame, ¿existe un pretexto para esto? ¿Sí o no? Claro que sí hay un pretexto, chicos. Los persas habían conquistado a muchas colonias que Atenas había fundado en Asia Menor. Una de esas colonias era Mileto. O sea que los habitantes de Mileto, profe, ¿eran descendientes de atenienses? Sí, eran descendientes de los atenienses. ¿Y saben qué ocurrió aquí? ¿Saben qué ocurrió aquí, chicos? Les explico, miren. Si bien es cierto, los habitantes, ¿no? De Atenas habían conquistado a los habitantes de Mileto, los habitantes de Mileto pidieron apoyo a los atenienses, una alianza entre atenienses y los habitantes de Mileto, y juntos se sublevaron. Atenas ayudó a rebelarse a Mileto contra una satrapía persa. Recuerden que una satrapía no es otra cosa que una provincia del imperio persa. La satrapía de Sardes, que era la que se encargaba de controlar ese territorio, esa satrapía de Sardes fue incendiada. Los persas quemaron esta satrapía. No te vayas a olvidar, ¿eh? El incendio de la satrapía de Sardes, ¿no? Fue importante en este tiempo. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, también tenemos nosotros que tener presente es que este hecho se convirtió en el pretexto, la excusa perfecta para que los persas puedan iniciar el conflicto contra Atenas. Y así empezó la Primera Guerra Médica, que fue la que vimos la semana pasada. Y hasta ahí viene el examen, ¿verdad? La Primera Guerra Médica. El rey persa de ese tiempo era Darío I. La batalla se libró en una playa llamada Maratón, no te olvides. La batalla de Maratón. Los atenienses, que tenían como líder a su general Milciades, obtuvieron aquí una victoria. Milciades logró vencer a los persas. Recuerden que también destacó el corredor, este mensajero Filipides. ¿Te acuerdas qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo él? A ver, ¿por qué corrió tanta distancia? Casi 2 días. A ver, ¿por qué? ¿Qué tenía que hacer él? ¿Se acuerdan? Tenía que avisar a las mujeres, a los ancianos y a los niños que se encontraban en Atenas que los persas iban a ir a destruir la ciudad para que ellos escapen, ¿no? Y después de una larga travesía de recorrido, llega a la ciudad y avisa, ¿no?, que se había tenido una victoria contra los persas, pero los persas llegarían a destruir el lugar. Bueno, al final Atenas fue destruida, pero los habitantes al menos se salvaron. El segundo conflicto, los persas lo van a librar ¿contra quién? Miren, este segundo conflicto, chicos, se va a denominar Batalla de las Termópilas. Y aquí, sobre todo, los persas van a enfrentar, miren aquí, ¿a quién? A Esparta.
otra polis de Grecia, que al mando de su rey Leónidas, con 300 soldados y 7.000 griegos aliados, fueron vencidos por los persas en las Termópilas. Lo único que quiero decirte ahora sobre Esparta es que esta ciudad griega formaba a los mejores soldados, a los mejores militares. ¿Ya? Entonces solamente quiero que sepas eso. Listo, chicos. Hasta ahí terminamos la parte teórica del repaso. Ahora nos falta dar la parte práctica. ¿Tienen las preguntas? A ver. ¿Descargaron las preguntas, muchachos? Ya. Sí, Villalobos, no te entiendo. A ver. En esa batalla, es que todavía no te he llegado a explicar esa parte, eso lo vamos a ver después del examen. Lo que pasa es que no es solamente son 300, sino son 10.000 soldados de Esparta, pero solamente Leónidas llevó 300 para luchar ahí. No es que su ciudad sea tan poquitos varones, ¿no? No había más. Pero esa parte, para que me entiendan mejor, lo vamos a ver nosotros en clase. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Tenemos aquí el material de preguntas. A ver, a ver, a ver. Ya, muy bien. Vamos, empecemos. A ver, me van a ayudar, ¿ah? Me van a ayudar aquí, muchachos. A ver. Pregunta número 1. Dice, con respecto a la antigua civilización china, observa la imagen señalada. ¿Qué se puede observar? A ver. Dice 1. Escultura antropomorfa de origen china. Verdadero, pues, cada uno tiene formas humanas. Muy bien. Muestras artísticas del mausoleo de Xiwanti. Claro que sí. El mausoleo, la tumba del emperador Xiwanti, se encuentran estos soldados de terracota. Claro. Sí, la práctica médicas de la acupuntura. No, pues esto no, acá no se ve la acupuntura. La respuesta aquí es 1 y 2. Besito, besito. Muy bien. 1 y 2, besito. 2. La antigua civilización china. A ver, en la antigua civilización china, el inicio de la construcción de la muralla se dio durante el gobierno de qué dinastía. A ver, a ver, a ver. ¿Recuerdan eso? Durante el gobierno de qué dinastía se construyó la muralla. A ver, muchachos. A ver, a ver. La muralla fue construida por Xiwanti, dinastía Qing. La respuesta es la C, la C, la C de casita, chicos. La respuesta aquí es la C, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Siguiente, siguiente. La primera es la B. 1 y 2. 3. A ver, vamos con la número 3. Respecto a la antigua civilización china, marcamos verdadero o falso según corresponda. A ver. ¿Desarrollaron la agricultura en la región del Lejano Oriente? Sí. ¿En el Valle del Río Indo? No. En el Valle del Río Yangtze-Kiang o Huanghe, pero no en el Indo. En el Indo es de India, pues. Eso no es. Profe, cierto, ¿verdad? Me emocioné, profe. Me emocioné, no es esa. 2. El periodo de los reinos combatientes se desarrolló durante la dinastía Chang. Falso. Los reinos combatientes se desarrollaron durante la dinastía Zhou o Zhou. Entonces las dos primeras son falsas. Profe, ya encontré la respuesta ya. Pero igual, vamos a seguir, profe. Durante la dinastía Chang se impulsó la creación de los huesos oraculares. Claro, excelente. Verdadero. 4. Entre los aportes médicos de la antigua China se encuentran la acupuntura y la medición del pulso. Verdadero. Entonces tu respuesta sería falso, falso, verdadero, verdadero. La C, pues. La primera también es falsa, ¿no? Ya, no te olvides, porque dice el río Indo, pues. Y el río Indo es de India, no de China. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió o no? A ver, a ver, a ver. ¿Se entendió o no se entendió esa parte? Chicos. Ya, muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 4. A ver, ustedes piensen bien, ¿ah? 4. Piensen bien. Ya, muy bien, Yanira, muy bien. 4, 4. A
ver, ustedes, vamos. Ujú. Ya, por aquí me están dando la respuesta. Solís, nada más. A ver, les ayudo, muchachos. Les ayudo. Dinastía Xia. Siempre que veas ese tipo de preguntas, te aconsejo que primero leas la más larga preposición. Dice, grandes pensadores como Confucio y Lao Tse. Ah, pues facilito. Esto, dinastía Zhou. O sea, 3A. Ya está, 3A. Comercializó la seda en el Imperio Romano. Ah, esto de aquí es la dinastía Han. Ah, entonces es 4, que 4 besitos. Creación del calendario. Esa es dinastía legendaria. O sea, la dinastía Xia, 1C. 1C. ¿Ya? La 2, entonces, ¿qué sería? A ver. Dinastía Chang, elaboración de los huesos oraculares. Eso ya lo hemos visto arriba, sí. Eso es verdad. Entonces, 2, dedito. 1C, 2D, 3A, 4B. ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdad? ¿Cuál sería la respuesta? La C, pues claro, muy bien, la C. Marcamos la C. Marca la C. Ya está. 4C, chicos. Muy bien. Vamos, 5. En relación al gobierno de Xi Huangdi en la antigua civilización china, marque la alternativa correcta. Dice, la primera unificación política de China, ¿sí o no? ¿Se dio la primera unificación política? Claro que sí. Dividió el territorio en 36 provincias, verdadero. Desarrolló la etapa de las primaveras y otoños, falso, es la dinastía Zhou, donde vivieron los pensadores como Lao Tse y Confucio. Ya, no te olvides, Confucio, creador de qué? Del confucianismo y Lao Tse del taoísmo. 4. Construcción del mausoleo decorado con los guerreros de terracota. A ver, chicos, guerreros de terracota, verdadero. ¿Tu respuesta cuál es? 1, 2, 4. La única falsa es la 3, ¿ya? 1, 2 y 4. La C, pues muy bien. Muy bien. 5, 6. Con respecto a la antigua civilización cretense, civilización cretense, observa la imagen. En esta se puede observar qué cosa. ¿Qué cosa es esto? ¿El Minotauro? La No es diosa el serpiente. Minotauro. La diosa serpiente. Claro, mira las manos, esa serpiente. Ahí está, la E, pues, excelente. 7. Respecto a la antigua civilización cretense, marque verdadero o falso según corresponda. Cretenses, ¿ah? Tuvieron como centro la ciudad de Nosos. Nosos, profe, ¿Nosos está en Creta? Sí, Nosos estuvo en Creta. Eso es verdadero, entonces, muy bien. ¿No? Arthur Evans terminó siendo el descubridor, no te olvides. Verdadero. 2. Destacó en la elaboración de bellos frescos antropomorfos y zoomorfos. Antropomorfos frescos, claro, frescos, por ejemplo, las personas que estaban boxeando, ¿no? O el toro, por ejemplo, y las personas que hacían acrobacias alrededor del toro en la tauromaquia. Claro, sí, animales y personas, verdadero, también. ¿Su decadencia llegó con la invasión de los jonios y dorios? No. Recuerden que los cretenses llegan a su fin con la invasión de los aqueos. Falso. Impulsaron la práctica de la tauromaquia, es verdadero. La respuesta entonces es verdadero, verdadero, falso, verdadero. La respuesta es la D. Dedito, chicos, ya, 7 dedo, 8. A ver, ayúdame por aquí, 8. 8. Vamos con la 8. Pueblo de la antigua Grecia que se estableció en la península de los Balcanes, donde construyeron la ciudad de Micenas, elaboraron la escritura lineal B, ¿ya? E impulsaron el amplio comercio en el mar Egeo, ¿ya? Según lo descrito anteriormente, podemos afirmar que se trata de quién. A ver, ¿de quién se trata eso? A ver, Aqueos. los aqueos. Excelente los aqueos, pues. Troyanos no estuvieron nunca en Grecia. Los troyanos eran pueblos extranjeros, como los griegos llamaban bárbaros a los extranjeros. ¿Ya? Listo, sigamos. Seguro, ¿no? Aqueos, ¿no? Sí, profe, porque Micenas
Mejor dicho, minoicos y cretenses son lo mismo, pero usted me está poniendo lo mismo aquí. Si esto no es, profe, tampoco es Troya, jonios tampoco, es aqueos, profe. Ya está, claro, muy bien. Listo, 9. En relación a la civilización aquea, o los micénicos, ¿no? Marqué lo correcto. Dice, su ciudad capital fue Micenas, fue descubierta por Enrique de Scheneman. Ya, esto es verdad, muy bien, claro. Esto es verdad, muy bien. Impulsaron la creación de la escritura lineal A, no, la lineal B, la lineal A no la crearon ellos, la lineal B, no te olvides. ¿Fue la más antigua civilización de Europa? No, la más antigua son los cretenses, o también llamados minoicos. Arthur Eman descubrió la ciudad de Knossos, sí descubre, pero Knossos es una ciudad no de los aqueos, sino de los cretenses o minoicos. Eso es falso. ¿Se estableció en la ciudad de Creta, en la isla de Creta? No, ellos se establecieron en los Balcanes. Entonces aquí la respuesta sería la A. Claro, la respuesta de la 9 es la A. Ya, a ver, 10 para ti. Dime la respuesta. Dice, la fundación de las polis en la antigua península balcánica corresponde a qué periodo. A ver, ¿a qué periodo? ¿O a qué etapa? A ver, ¿a qué etapa o a qué periodo? Periodo arcaico. Excelente, periodo arcaico, muy bien. Y en el periodo clásico se da la consolidación de las polis. Claro, la respuesta aquí en la 10 es la C. Vamos con la número 11. Respecto a la polis de Atena, marcamos verdadero o falso según corresponda. Primera premisa dice, enfrentaron y vencieron a los persas en la batalla de las Termópilas. ¿En Termópilas o en Maratón? En Maratón. Esto es falso, pues. En Termópilas lucharon los 300 espartanos al mando de Leónidas y perdieron. Ah, sí, profe, esto es falso. Enfrentaron a los los extranjeros o metecos no participaban en la vida política de polis. A ver, no participaban, o sea, claro, es verdad, porque ellos no participaban en esto. Muy bien, entonces tenemos falso verdadero. Su principal sistema de gobierno fue la democracia. Sí, tuvieron varias formas de gobierno, pero la más importante fue la democracia. Verdadero. El comercio marítimo fue la base de su economía ateniense. A ver, dime, ¿sí o no, chicos? Sí, pues, profe, ellos fueron comerciantes. Entonces la respuesta aquí sería, muy bien, la letra C, de casita, muy bien. La C, muchachos, C, muy bien. 12. La finalidad de proteger el sistema democrático esclavista, con la finalidad de proteger el sistema democrático esclavista, ¿qué se terminó haciendo? A ver, aquí falta una línea, ahí está. Estableció el ostracismo. ¿Quién estableció el ostracismo? ¿Recuerdan? El destierro, pues, a todos los enemigos de la democracia tenían que ser desterrados, ¿te acuerdas o no? Profe, ¿quién hizo eso? El que fundó la democracia, pues. Profe, pero ¿y quién fundó la democracia? El que funda la democracia es Clístenes. La respuesta es la C. Muy bien, campeones. A ver, vamos, 13. La Guerra Médica, siglo V antes de Cristo, tuvieron como causa, ¿qué tuvieron como causa? ¿Por qué se desató estas guerras médicas entre persas y griegos? ¿Por qué? A ver. Profe, usted dijo la sublevación de Mileto con apoyo ateniense. Esto es un pretexto, te dije. Ah, profe, ¿verdad? Me está preguntando causa, ¿no? Sí, me equivoqué, profe, no es la E. La E sería un pretexto, la excusa. ¿Cuál es el verdadero motivo? A ver, la A, profe. La A. Hay rivalidad comercial, usted dijo, profe, pero en el mar Egeo, en el mar Mediterráneo no, en el Egeo. Ah, profe, caí nuevamente, no es, porque, cierto, en el La Mediterráneo usted dijo, rivalidad ah, entre Atenas y Esparta. pero la pelea se da entre griegos contra los persas, no entre griegos, sino entre los griegos contra los persas. Esto es otro problema que vamos a ver a futuro, de aquí 2, 3 semanas todavía. Ah, profe, entonces debe ser la política expansionista militar de los persas, pues chicos. Querían conquistar los Balcanes, la respuesta es la C. Profe, esta pregunta estaba un poquito difícil, ¿ah? Sí, no está tan difícil, solo tienes que acordarte de que tienes que responder tranquilo, tienes que leer lo que te pide, causa. Si fuera pretexto, la respuesta es la E. Y la A no puede ser porque dice también Mediterráneo, pero Mediterráneo no hemos mencionado. Solo sería hasta Egeo. Si fuera solo hasta Egeo, sería respuesta. Muy bien, 8 o 14, mejor dicho. En apoyo de Atenas a la rebelión de Mileto,
en contra del dominio persa desencadenó la batalla. A ver, ¿qué batalla es la primera que se va a dar? Pues después justamente de este apoyo de Atenas a Mileto. Claro, la batalla de Maratón. Maratón, pues que ganaron los atenienses, ¿ah? Victoria de los atenienses. Muy bien. La 14 la A, muchachos. Vamos, vamos, muchachos, vamos con la 15. La 15 es una de las más difíciles. A ver, vamos. Respecto a la polis de Atenas, marcamos verdadero o falso según corresponda. Solo dividió la sociedad en, a ver, Solón dividió la sociedad según los ingresos económicos. Verdadero. También eliminó la esclavitud por deudas, ¿ah? Eso es verdad, verdad. Dracón impulsó la creación de un código severo. Sí, ese código severo estableció la esclavitud por deudas, ¿te acuerdas o no? Dracón estuvo primero, después vino Solón y eliminó la esclavitud por deudas. Clístenes estableció el sistema democrático verdadero. Clístenes fundó la democracia esclavista. Muy bien. La iglesia fue una asamblea de nobles encargada. No, no fue de nobles. Yo lo leí, profe. La iglesia era una asamblea del pueblo, asamblea popular. Exacto. La respuesta entonces, ¿cuál es? ¿Verdad, verdad, verdad? Falso. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Profe, aquí no hay respuesta. Excelente, te diste cuenta. Aquí no hay respuesta. Muy bien, vamos a modificar esta y esta para que sea la C. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Verdad? Las tres primeras y la última, falso. ¿Sí? ¿Está bien, chicos, o no? A ver. Comenten. Ya, muy bien, excelente. Ya se activó, chicos, ya se activó el temático. Chicos, repasen las preguntas del temático, repasen las preguntas que tienen en el archivo y que hemos dado clave y repasen los resúmenes y además vean el video del repaso que lo voy a subir hoy día. ¿Ya? Para el examen, puros 20. ¿Ya? Listo. A ver, a ver, a ver. Profesor, ¿cuánto dura el temático? El temático siempre dura 15 minutos. Entonces tenemos hasta las 2:20 casi. No, 2:15. Ya, a ver, ¿pueden ingresar? ¿Sí? Creo que ya se puede. ¿Me confirman? ¿Se han podido ingresar? ¿Ingresaron? Sí se puede ingresar, profe. Ok, listo, gracias. Muy bien. Ya chicos, todo suyo, temático.